Buenas noches. Bueno, son poquitos hoy, ¿eh? ¿Cómo les fue con Mónica? Buenas noches, profe. Tuvimos parcial con Sí, Mónica hoy. sabía. ¿Cómo le va, Ramírez? Yo creo que bien, no sé. Pero no. Esperemos que Bueno, bien. ¿prefieren la nota que se las diga ahora o se las mando por privado? ¿Cómo prefieren? Porque hay muchos alumnos de los que prefieren que el resto no se entere, entonces prefiero respetar. No, a mí me da lo mismo. Por mí, profe, dígasla, no hay problema. No hay problema, profe. ¿Sí? Sin miedo al éxito, profe. Pero Buenas, profe. Te amamos, Jessica, te amamos. bueno, sigo admitiendo a los alumnos. Hoy quiero hacerlo rapidito porque quiero compartir con ustedes pantalla y quiero ver, en realidad quiero ver enfermedades cardiológicas con ustedes para que puedan trabajar mañana con la licenciada Vera. Vera, sí, que tiene un caso clínico para ustedes. Y bueno, esperemos que me alcanza. No. No sé ustedes, pero a mí no me alcanzan 2 horitas. Buenas noches, profe. No, a nosotros menos, profe, olvídese. Bueno, sigan ingresando. ¿Cuántos somos? Bueno, muchos ausentes en el primer parcial, muchos desaprobados y otros no. No sé qué fue lo que pasó, porque sabían más o menos qué es lo que íbamos a tomar. Les habíamos todo el material si es que ustedes no los tenían. Pero bueno, cada uno sabrá qué es lo que pasó. Lo único que les voy a decir, los que están muy de la nota, que es un 4, por favor, ese 4 fue considerado por un montón de situaciones, ¿sí? Junto con la licenciada Vera, revimos esa situación a los que estaban muy al límite. Lo que sí les puedo contar es que en el segundo parcial, aparte de el segundo y último parcial, ¿no? Aparte de tomarles lo nuevo que estamos viendo ahora, vamos a seguir incorporando estos temas, porque estos temas indefectiblemente son temas importantes que puede que se nos hace de que algún alumno todavía esté complicado con la información o con la bibliografía o mejor dicho, con el contenido, ¿no? Estos son contenidos mínimos que ustedes tienen que saber en esta segunda etapa, este segundo año, porque como les dije antes, es la última vez que ustedes van a tener adultos y van a ver, y después el año que viene ya van a tener pediatría y cambian. ¿Sí? Por eso es que ponemos tanto hincapié en estos temas que debo volver a ver. Bueno, voy a ir pasando las notas. A 04, Aruquipa 7, Brites 5, Brites entró. No, Acá entró. estoy. Entró Brites. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Brites 5. Gracias, profe. Nori Elena, mejor dicho, Nori Eliana 2, Copa Marita un 5, Ira ausente, Espejo un 2, Gallo Nora un 2, López Jessica un 8, Martínez Fernández un 2, Pérez Vargas un 2, Ramírez Carlos un 8,
Solís Rocío, ausente. Strisler Federico, un 2. Taboada, ausente. Tenreiro, ausente. ¿Está Tenreiro? ¿Entró? No. Bueno. Húngaro Pablo, un 4. ¿Está Húngaro? Tampoco. Verdún, ausente. Villarruel, un 4. Choque Jaimes, un 2. Chura Guanto, un 2. Condoriquipe, un 2. Maricona, un 5. Llanos Pac, ausente. Massimabel, un 2. Verdes, ausente. Y Jiménez Marcani, ausente. Esas son las notas. Pobrecito, mi perrito. Sirve a ustedes. Si no lo hacen, después van a tener complicaciones en cuanto a lo que es el examen segundo parcial, porque todo esto que están viendo ustedes... Solo para subirlo. Solo para subirlo. No es necesario, era Listo. solamente, ¿sabe para qué? Que me parecía que la mitad de la clase no se podía quedar sin la clase, entonces, para que ustedes puedan trabajar, y también tiene que ver con el presentismo, ¿no? El que no entregaba el trabajo en el momento en que estaban rindiendo el examen el resto del grupo, obviamente iban a tener el ausente, ¿no? Claro, profe. Sé que Listo, profe. el primer grupo que rindió, el resto, sé que no entregaron, creo que fueron 2 o 3 alumnos que entregaron el trabajo práctico. En este grupo son más los que trabajaron con la bibliografía que les fui dando. Hola, Pablo. Buenas noches, Le voy a profesora. pasar Eso le quería su nota, preguntar. Pablo, porque usted recién acaba de ingresar. Húngaro, Pablo, un 4, ¿sí? Acabo de decir que los que tienen un 4 tengan mucho cuidado porque ese 4 fue contemplado por un montón de situaciones con la otra docente, ¿sí? Ese 4 es como el raspando, y ustedes tienen que tener ese raspando, ¿no? Sí. Sobre todo que son temas muy importantes y son temas del año pasado. También tengo que contar, Pablo, que estos temas que ustedes rindieron en este primer parcial van a ser tomados en el 2. ¿Sí? Cualquier de los que hemos dado en este examen podemos llegar a... Pasan esas cosas. Bueno, compartimos pantalla, vemos un poco lo que... Profe, Sí. discúlpeme, yo le quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ayer trabajaron los compañeros que vi que tenían en el campus una actividad. Los que rendimos, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para subirla? No, eso lo puede realizar usted para tenerlo para el segundo parcial. Bueno, No es gracias. necesario que suba.
En realidad la actividad era solamente para el grupo que no estaba rindiendo, porque era una manera de tener el presente que estaban trabajando en la clase y ver cuántos alumnos trabajaron en la clase. Obviamente, cada uno de ustedes sabe, yo les puse el visto porque he visto cada uno de los trabajos de ustedes. Así que bueno, nada, no es necesario que lo suba, Húngaro, sí, realícelo para Sí. su examen. Sí, Profe, gracias. una pregunta. Sí. ¿Y el segundo examen para cuándo es? Una idea. Pregúntenme por el recuperatorio. Sí, también. Iba a Porque yo creo preguntar. que es más importante el recuperatorio. Si no recuperan el primer parcial, no puede, o sea, no es que no pueden pasar al segundo examen, sí pueden pasar al segundo examen. El tema es que no se queden con nada a último momento. Saben que una de las condiciones para aprobar la materia es los 2 parciales aprobados, siguen ingresando compañeros. Los 2 parciales aprobados más el proceso de atención de enfermería. Esos son las condiciones. Profesor, una consulta, Tawada le habla. Sí. Buenas tardes. Hay una instancia de recuperatorio. Ah, bueno, ¿y todavía no se sabe la fecha? Más o menos, como para... Más o menos entre la semana del 12 de julio al 16 de julio. O sea que tienen tiempo. Ah, bueno. Bueno, listo. Porque yo le había mandado un mensaje a usted en particular, pero no sé si lo llegó a leer. Vamos a ver. Le había mandado. Igual tengo una captura de pantalla también que le puedo, lo puedo mandar como para tener una constancia de por qué. No hay problema. Bueno, gracias, profesor. Puntualmente el caso de usted, pero han habido algunos que me han mandado el mensaje diciéndome por qué no se presentaba. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, ¿son las mismas preguntas? El mismo tema. Todo lo mismo. Está bien. Sí. Lo que sí en el segundo parcial van a haber preguntas del primero. Eso sí les puedo asegurar. Sí, está bien, gracias. ¿Sí? Y unas de ellas, ya les digo, control de signos vitales. ¿Seguro? Bueno. Ahora sí, ¿alguna pregunta más? Así compartimos pantalla. No, profe. No, profe. No, por ahora, por ahora no, profe. Bueno. Ahí está. Un poquito que hay algo que no... Esto para mí es nuevo. Vieron que esta plataforma es nuevísima para mí. ¿Dónde está el material? Aquí. Aquí. Bueno. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, bien. Acá tenemos el corazón. Yo les voy a dejar el link después en la plataforma para que ustedes puedan recordar de qué forma trabaja el corazón, cuál es la función del corazón y cómo son la apertura de las válvulas y por qué se abre la válvula tricúspide y la sangre pasa al ventrículo derecho, y todo ese circuito que están viendo acá. Les voy a pasar el link para que lo puedan ver, porque si no nos detenemos en esto y tenemos muy poquito tiempo.
Todas las enfermedades cardiovasculares tienen factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables, ¿sí? ¿Se acuerdan que los modificables es los pacientes que consumen tabaco, que pueden dejar de fumar, ¿sí? Lo que tiene que ver con la hipertensión sistólica, el colesterol total, esto es la colesterolemia, ¿sí? La diabetes y el sedentarismo. Todos estos factores son modificables, ¿sí? Podemos modificar, la diabetes la podemos mejorar como una enfermedad crónica. El sedentarismo, una vez que controlamos la alimentación y el sobrepeso, pues hacer ejercicio y salir de ese sedentarismo. Entre los factores no modificables están el sexo, ¿sí? La edad, la raza y los antecedentes familiares. Creo que esto ustedes en algún momento se los habrán comentado los docentes el año pasado cuando hablaban de hipertensión. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ¿se escucharon hablar de la angina de pecho? También llamada angina pectoris, ¿sí? Esta angina de pecho no es una enfermedad, sino que es un síntoma de las arterias coronarias, ¿sí? La angina de pecho es causada por la isquemia miocárdica. El paciente siente una presión, un dolor en el pecho, en el tórax, como si fuera una le dicen pata de elefante, ¿sí? El paciente empieza a sentir como una opresión, como si le estuviera pisando un elefante, ¿sí? Ellos lo refieren así, como que hay un dolor opresivo que deja hasta respirar. El dolor se puede irradiar muchas veces en el brazo izquierdo, es muy característico, sí, que el paciente les diga que el dolor se irradia en un brazo izquierdo, ¿sí? Muchas veces también tienen en la mandíbula dolor y en el cuello, ¿sí? Pues de esta forma el dolor repentino, cuando de repente el paciente no estaba haciendo absolutamente nada y el dolor opresivo y la irradiación a todos estos lugares que les estoy diciendo, ¿sí? Y recurrente puede ser cuando un paciente ya está diariamente padeciendo esta situación de signos y síntomas. La angina tiene distintas características y clasificación. En este caso nosotros vamos a ver la angina estable y la angina inestable, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Tiene que ver con los factores que pueden, de alguna manera, la enfermedad dirigirse. En la angina estable, ¿sí? Los factores que son constantes es el ejercicio, una alteración emocional y la taquicardia. Eso puede ser uno de los signos y síntomas de la angina estable. Hay una aparición en los pacientes que tienen cotidianamente ejercitación, ¿sí? Pacientes que padecen alguna situación emocional también pueden tener este tipo de opresión, dolor, ¿sí? Y la taquicardia también es una de las signos y síntomas para una angina estable. La administración de vasodilatadores, uno de ellos se llama nitroglicerina. No sé si lo escucharon alguna vez, la nitroglicerina sublingual, también llamada isosorbide. No sé si la pudieron escuchar alguna vez o tuvieron algún familiar que les haya colocado la pastillita debajo de la lengua, ¿sí? Eso es una pastilla chiquita, ¿no? Es una pastillita muy pequeña que es un vasodilatador arterial en el que suprime y controla de alguna manera ese dolor opresivo que tiene el paciente, ¿sí? Obviamente está acompañado también con una hipertensión este tipo de signos y síntomas, ¿sí?
La angina estable muchas veces se caracteriza por el 75% de las lesiones que tiene la isquemia, ¿sí? El corazón ya empieza a dejar de funcionar, ¿sí? Hay una insuficiencia cardíaca en ese corazón y empieza a funcionar de forma lenta, y hay una ausencia o una disminución del aporte de oxígeno. Por eso es que se produce la isquemia y el dolor torácico, ¿sí? Tiene que ver con la falta de oxigenación. El corazón está aumentado en esfuerzo, ¿sí? Está tratando de compensar esa cantidad de sangre que no puede ser, que no es no es la velocidad con la que realmente el corazón funciona. La angina inestable, a diferencia de la estable, es una angina grave ya, ¿sí? Es más intensa que la estable. No solamente porque no alivia el dolor a estos vasopresores o estos vasodilatadores, mejor dicho, sino que la angina dura más de 20 minutos y no se alivia con la medicación. Estos nitritos que digo que son sublinguales, ¿sí? La nitroglicerina es uno de los nitritos que se emplean para cesar ese dolor. Obviamente es una urgencia médica esto, ¿no? Cuando ya estamos hablando de que los comprimidos sublinguales no están dando efectos en el cese del dolor, estamos ante la presencia de un infarto, seguramente. Bueno, acá les puse más o menos para que ustedes empiecen a ver de qué estamos hablando con respecto a los fármacos, ¿sí? Hay nitroglicerina, hay dinitrato isosorbide, ¿sí? Hay nitroglicerina transdérmica y hay monodinitrato de isosorbides. Estos son medicamentos en los que controlan de alguna manera ese dolor opresivo o ese dolor precordial que tiene el paciente, ¿sí? En cuanto a los tratamientos médicos, a ver, el control de la angina muchas veces, si no se puede cesar con la medicación, el paciente ya tenemos, o podemos decir que está en condiciones de un cateterismo, ¿sí? De una angioplastía. ¿Se acuerdan que Favaloro fue uno de los que inventó esto de la angioplastía o el bypass coronario, ¿sí? ¿Por qué tenemos este tratamiento ya? Porque observen ustedes ¿Colesterol eso? Eso es colesterol, sí. Esto es el famoso placa de Triglicéridos. sí, placas de aceite que se van formando alrededor de la luz de la arteria, ¿sí? Y muchas veces con el tratamiento ay, no recuerdo ahora cómo se llaman ¿Cómo era? ¿Diluyente de la sangre? No. Hay medicación para el colesterol. No lo recuerdo ahora. Bueno, muchas veces con el tratamiento para el colesterol, que es medicamentoso, no se puede disolver estas placas de ateroma, entonces con el tratamiento del dinitrato de isosorbide no cesa el dolor, y ahí estamos en condiciones de decir que hay que hacer un estudio para ver si este paciente termina con un tratamiento de una angioplastía o un bypass coronario. Profesora,
La angio es sacar un pedazo de una vena de un lado y ponerla en reemplazo de la parte afectada. La angioplastía. Sí. No, ese sería el bypass. Un angio es poner como una red adentro de la luz arterial. Claro, es más o menos parecido al bypass coronario, ¿eh? Esto que estoy mostrando yo acá, esto que estoy mostrando acá, esto es una angioplastía coronaria transluminal. Esta. ¿Sí? Y este es el procedimiento por el cual se realiza, ¿sí? Se pone un catéter que va ingresando por una arteria, a veces agarran la arteria femoral y van introduciendo este tipo de catéter y después van insuflando y dejan la red en la luz de la arteria, ¿sí? Y después retiran este catéter, ¿sí? Lo que queda es la malla. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cuáles son los exámenes de diagnósticos para poder decir de que ese paciente está en condiciones de realizarse una angioplastía o un bypass gástrico? Es ¿no? La cinecoronografía. La CCG, que les estoy mostrando acá, es el que nos indica a nosotros, o a los médicos, mejor dicho, si va a ir el paciente a un bypass, coronario, ¿sí? Se inyecta una sustancia de contraste y automáticamente empieza a ver en qué parte de la arteria se encuentra la obstrucción para poder hacer el procedimiento de la angioplastía o el bypass gástrico, ¿sí? Acá tenemos otro de los exámenes, bueno, el electrocardiograma en todas las afecciones coronarias. Esto nos indica, según la depresión de las ondas, nos va a indicar si hay un preinfarto o un infarto, ¿sí? La ergometría de esfuerzo es este estudio, el cual el señor mayor está realizándolo, ¿sí? Hay un aparato, una cinta, donde al paciente se lo conecta y el paciente empieza a caminar y se empieza a ver si hay alguna complicación en cuanto al esfuerzo, ¿sí? El ecocardiograma es este que está acá. Ahí pueden observar el ventrículo derecho, la aurícula derecha, ¿sí? A través de un ecocardiograma, y pueden ver si hay alguna valvulopatía asociada con alguna enfermedad coronaria. Cámara gamma es esto. Uy, perdón. No pensé que iba a ir. La cámara gamma es un estudio también a nivel nuclear, ¿sí? Y bueno, los análisis de laboratorio. ¿Se acuerdan que hablamos de los análisis de laboratorio cuando dijimos la CPK? Era uno de los estudios de laboratorio que nosotros nos decía si había una enzima cardíaca, ¿sí? Si estaba la enzima elevada, estábamos en presencia de un infarto. Vamos con los cuidados de enfermería. Siempre tenemos que valorar el tórax, ¿sí? Cuando valoramos el tórax, siempre lo que le preguntamos al paciente es, hacemos la valoración del dolor. ¿Se acuerdan la valoración del dolor? ¿Cómo era? Que le preguntábamos al paciente del 1 al 10 cuánto le duele. Y el paciente nos decía, nos indicaba. Manifestaba el dolor. Claro. Manifestaba el dolor. Depende de lo que nos diga, va a ser medible o no medible. Exacto, depende de lo que nos digas, vamos a encontrarnos con el tratamiento medicamentoso también, ¿no? Claro. Hay que en cierta medida controlar ese dolor, ¿sí? Recuerden que es un dolor opresivo, que es un dolor como si estuviera una persona encima del pecho del paciente, ¿sí? Ese dolor hay que sacarlo
porque el paciente no puede respirar en muchos casos, ¿sí? Lo que se hace cuando se registra es, por supuesto, las características del dolor, tenemos que registrar de qué forma le duele, ¿sí? Porque el paciente nos va a referir de qué forma les duele. Y vamos a valorar también el color de la piel del paciente, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes vieron de qué forma se valora la parte vascular. Eso si quieren lo vemos la semana que viene. No, mañana podemos verlo. Mañana nosotros tenemos clase, podemos verlo mañana. La parte vascular, esto del color de la piel, la cianosis, ¿se acuerdan? Cuando dijimos, cuando hay cianosis periférica, es esa coloración azulada alrededor de los dedos del paciente, de los labios del paciente, ¿sí? La cianosis central es directamente en los labios del paciente. La periférica ya estamos hablando de alrededor del paciente, en miembros inferiores y en miembros superiores. Ahí eso vamos a registrarlo cuando vemos al paciente y estamos valorando el paciente, estamos valorando la parte del color de la piel y tiene que ver con la oxigenación, ¿sí? El color de la piel nos dice un montón a nosotros. Claro, porque si no tiene buena oxigenación, los miembros se va a poner azulado. Claro, la falta de oxígeno hace que el paciente se empiece a poner de ese color, ¿sí? No lo vamos a ver todo azul como si fuera un pitufo, eso no es lo que vamos a ver. Vamos a ver sus miembros inferiores, los lechos, las puntas de los dedos, mejor dicho, los vamos a ver azul, ¿sí? Una coloración azul. Tengo fotografías, si quieren salimos de la pantalla y lo vemos. ¿Quieren verlo? Sí, profe, yo nunca vi. Sí, igual lo más importante, además de los miembros inferiores y superiores, son los labios, porque el primer indicio va a estar dentro del labio. Sí. Esperen que déjame compartir. Ay, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿Domingo? Sácalo afuera, por favor. Esperen que ya comparto la cianosis del paciente. Valoración cardiovascular. Acá. Esto es la cianosis central. ¿Pueden verlo? No, profe, yo no. Ah, claro, no compartí la pantalla. Esperen un minuto. No, profe. Sí, no compartí la pantalla. Pantalla, compartir, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, vemos. Aquí tenemos la cianosis central. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Las uñas también? Sí, profe. Esta es la cianosis central. Los lechos unguiales, estos son los lechos unguiales, ¿eh? Estamos hablando de una cianosis central. Y esta es la cianosis periférica, ¿sí? Esto ya es necrosis. Cuando es negro, ya estamos hablando de muerte del tejido. Y esto es lo que produce la cianosis en los pacientes. La falta de irrigación de oxígeno, la falta de oxigenación, la falta de circulación, hace que se empiece a necrosar. Por eso cuando hablamos de los pacientes que tienen complicaciones a nivel cardiovascular, estamos hablando de muerte de tejidos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos a dejar de compartirlo, lo vemos mañana si quieren. Esperen un poquito, voy a bajar y seguimos con el que estábamos viendo, más o menos para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cianosis, ¿sí? No es ese paciente que lo vemos como un pitufo, sino que vamos a ver en determinados lugares el color característico en los labios, ese color exacto, sí, es muy característico de los labios. Eso es la cianosis central. Bueno, a ver, acá estábamos, ¿no? Sí, cuando hablamos del pulso periférico. Sí, profe, sí, estaba ahí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar como enfermeros? La cantidad de volumen de orina que elimina el paciente, ¿sí?
Muchas veces en los pacientes que tienen problemas a nivel coronario hacen retención de líquidos, y esta retención de líquido es muy característico del paciente, que lo vamos a ver con un edema, ¿sí? El edema va a estar dado en los miembros inferiores, a diferencia de lo que es un paciente renal. Los pacientes renal nosotros también lo vamos a ver con un edema, pero es más como un anasarca alisado, que es muy propio del paciente renal, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el control del dolor en el tórax? Se controla mediante la oxigenación, ¿sí? Hay que oxigenar el paciente. ¿Por qué? Porque el miocardio es el que está teniendo falta de oxigenación. El miocardio, ¿se acuerdan qué es? ¿Qué es el miocardio? Del corazón es el miocardio. Es la capa interna muscular interna del corazón. Porque está pericardio, Miocardio no sé qué está. Del corazón, cuál es el encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio. Muy bien. Bien. No lo leí, me lo acordaba, pero bueno, todos estaban diciendo y mi cerebro estaba pensando. Ay, qué bien. Bueno, exactamente. El oxígeno que necesita el miocardio es porque está sufriendo, ¿sí? Este dolor precordial que digo es muy característico de los pacientes que tienen problemas cardiológicos, ¿sí? El dolor tiene que ver con la falta de oxigenación y el miocardio que se está muriendo, ¿sí? El tejido se empieza a morir. Por eso hay que controlarlo con oxígeno. Los nitritos, esto que dijimos, las medicaciones sublinguales, ¿sí? Esto también va a estar dado para controlar el dolor. Esto baja, de alguna manera, el dolor en la parte coronaria de los pacientes. Y analgesia, ¿sí? Sobre todo utilizan muchísimo lo que es la morfina. ¿Por qué? Porque baja el dolor, aparte al paciente le calma la ansiedad, ¿sí? Y muchas veces también funciona con el temor que puede llegar a tener el paciente. Estos pacientes seguramente van a estar con mucho miedo por el dolor que sienten y saben que es a nivel coronario, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Uno de las cosas que tienen que tener en cuenta ustedes son los efectos secundarios de lo que es la medicación. Por ejemplo, la morfina, siempre piensen en un depresor del sistema respiratorio, ¿sí? La morfina tiende a hacer el cese de la parte respiratoria, ¿sí? Y también hipotensa, como todo analgésico, todo lo que tenga que ver con opiáceos, los analgésicos hipotensan. Por eso nosotros cuando somos enfermeros hacemos el control siempre de la tensión arterial cuando estamos frente a este tipo de analgesia, ¿sí? La hipotensión es muy característico en los pacientes que están recibiendo morfina. Por eso tenemos que tener un control, y muchas veces la morfina la pasamos en bombas de infusión continua, ¿sí? Para controlar el goteo, porque sabemos que es un depresor del sistema respiratorio central y un hipotensor. ¿Y ahí que prestamos mayor atención en la diastólica? En la hipotensión en sí, tanto la diastólica como la sistólica, cualquiera de las dos puede ser, pueden surgir hipotensiones. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora no quiero preguntar el valor normal porque me voy a morir. No, bueno,
¿Eh? Que no se muera, digo. Porque... No, no, no. Ah, bueno, por los errores. Sí. Bueno, acá tenemos una de las afecciones como enfermedad cardiológica, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez del IAM? El infarto agudo de miocardio. En muchas bibliografías lo van a encontrar como infarto de miocardio nada más, pero en otras lo van a ver como infarto agudo de miocardio. Esto ya estamos hablando de necrosis, ¿sí? Cuando hay un infarto agudo de miocardio, fíjense el punto de obstrucción. Acá hay una arteria o una vena, cualquiera sea la que esté irrigando la parte del corazón, ¿sí? Y hay una obstrucción en esta área y observen que la obstrucción empieza a dejar de irrigar gran parte de la punta del ápice del corazón, ¿sí? Y esto se sigue extendiendo, y si se sigue extendiendo empezamos a tener muerte celular, ¿sí? Muerte de tejido celular. Por eso el infarto agudo de miocardio es una consecuencia del angori pectori, ¿sí? Esto que le dije recién, que el angori pectori es uno de los signos y síntomas, no una enfermedad, sino que el dolor precordial que comienzan a tener esos pacientes y no detectarlos a tiempo, hacen a un infarto agudo de miocardio, donde empezamos a ver y a notar ya necrosis celular. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe, por eso está mal cuando decimos tenemos un preinfarto, en realidad son dolores precordiales. Pero también hay un estadio para decir preinfarto, ¿eh? En el dolor precordial, en el ANGOR directamente, propiamente dicho, en los signos y síntomas que el paciente refiere en la primera consulta, eso es un indicio de que el paciente puede llegar a un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Claro. Sí. Avanzado ese tema, podemos decir también que tenemos un preinfarto. Por eso le corrijo eso, porque existe el preinfarto, Acero. Bueno, acá tenemos, ven, la placa de ateroma, ¿sí? Fíjense lo que es a la luz de la arteria. En esta zona se obstruyó por la placa de ateroma y acá empezamos a ver la coloración oscura, ¿sí? Esa coloración que hace a la necrosis del tejido, ¿sí? Profesora, ¿por qué siempre en la base? Porque en la figura anterior también estaba, se notaba, por ejemplo, no es pegado a una arteria, no, es me explico, ¿no? En la base, en esta punta. Sí. ¿Es porque por gravedad, porque o sea, sangre es como que se concentra más ahí abajo? ¿O no tiene fuerza para seguir el torrente sanguíneo? No, ahí ya no les he contestado por qué justamente en la punta del corazón. O por ahí es una casualidad que yo encontré las fotografías en la punta del corazón. Porque no solamente en esta zona se produce una necrosis. Ah, está bien. Me dejó pensando, lo voy a analizar eso, ¿eh? No, capaz que fue una casualidad. Porque, sí, puede ser una casualidad, porque no solamente, a ver, si no tendríamos que decir que es una arteria sola la que produce el infarto agudo de miocardio, podríamos decir que es la arteria, la aorta, ¿sí? Esta es la que está acá, el encallado aórtico, pero en las bibliografías no habla de que solamente la arteria aorta
o la arteria pulmonar, simplemente habla de las necrosis en cuanto a lo que es placas de ateroma en distintas partes de la vascularidad del corazón. En este caso puede ser que haya sido una casualidad. Si no, debería de decir que en determinado punto se produce sí o sí el infarto agudo de miocardio, y no lo dicen las bibliografías. Claro, debe ser una casualidad de los dibujos. Puede ser, por eso no les sé contestar. En este momento no les sé contestar porque no he visto otro indicio que no sea ese. Bueno, vamos a la valoración y el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, ¿sí? A ver, se basa en la combinación de los síntomas y en los cambios del electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma tiene 12 derivaciones y los valores de la enzima cardíaca están dados para poder diagnosticar el infarto agudo de miocardio. Dijimos también que el dolor torácico durante el infarto suele durar 30 minutos o más, ¿sí? El dolor precordial es una opresión como un tornillo, como un atornillamiento. Acá en la bibliografía decía como un atornillamiento, pero en realidad el dolor opresivo también tiene que ver con un dolor como si alguien estuviera oprimiéndose ese pecho, si estuviera alguien sentado arriba del pecho del paciente, ¿sí? Estas son las enzimas cardíacas. ¿Se acuerdan que dijimos que estaban las CPK? En otras bibliografías lo van a encontrar como CK, ¿sí? Después observen ustedes lo que les mandé en los laboratorios, si coinciden. Recuerden que en los laboratorios no todos tienen las mismas unidades para determinar la complicación del paciente en cuanto a las enzimas. ¿Y CK por la sangre? ¿Potasio? ¿CK? Claro, que dice porque no veo ahí. Acá dice creatin fosfoquinasa, así se llama la CPK, la creatin fosfoquinasa. ¿Sí? ¿Y ese valor va a estar expresado en el análisis? Sí, pero tiene que ver con cada uno de los laboratorios. Este valor, en este laboratorio, dice que es así, ¿sí? Que las enzimas séricas verificadas se verifican en intervalos de 6 horas. Siempre las primeras 6 horas de comenzado los signos y síntomas del paciente, podemos revertir muchas situaciones, ¿sí? Siempre se le pregunta al paciente cuando ingresa a partir de cuándo empezó el dolor, porque se empiezan a contabilizar las horas previas a ese dolor, si es un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Sí. A ver, prevención miocárdica. Las primeras 6 horas que siguen al comienzo del dolor torácico constituyen el periodo crucial para salvar al miocardio. Esto es lo que les estoy diciendo. Las primeras 6 horas son cruciales, ¿sí? Después, pasadas las 6 horas, estamos en presencia de muerte de tejido ya, directamente, ¿sí? El tejido miocárdico puede salvarse durante al menos 4 horas después del comienzo de los síntomas. En algunos pacientes, este periodo puede extenderse hasta 6 horas. Después de este horario, después de este dolor que comienzan los signos y síntomas del paciente, si vino tarde a la consulta, ya directamente es otra la situación del paciente, ¿sí? Es otra el tratamiento, ¿sí? Terminan con angioplastías, con bypass gástricos, los bypass coronarios, ¿sí? Y todo ronda en lo mismo, no sé si se dieron cuenta, el control del dolor es la prioridad, ¿sí? La morfina,
como elección el tratamiento para las complicaciones, esto que les estaba diciendo recién, puede haber un catéter en la arteria pulmonar. Y acá tenemos la terapia farmacológica, muy parecido a lo que teníamos recién con el Angor y Pectory, ¿sí? Cuando decíamos que la oxigenación era importante, ¿sí? Los nitritos y la morfina para retener o controlar el dolor del paciente, ¿sí? Acá se agrega la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se agrega como un antiagregante plaquetario para poder, de alguna manera, mejorar la irrigación sanguínea del paciente, ¿sí? Como cuidados de enfermería tenemos la monitorización para detectar las arritmias, ¿sí? Vieron que las arritmias son estos movimientos, o mejor dicho, estas pulsaciones cardíacas que no son sincronizadas, ¿sí? Nosotros tenemos un ritmo en el corazón en el que debemos de, o el corazón, mejor dicho, trabaja en un ritmo que es sincrónico, ¿sí? Y está dado por un montón de situaciones en las que el corazón tiene marcapasos, ¿sí? Uno de los marcapasos natural del corazón es el nódulo sinusal, y este nódulo sinusal es el que nos da, de alguna manera, la corriente para que este corazón funcione rítmicamente, ¿sí? Si hay algún problema con el corazón, empieza a desincronizarse y esto produce las famosas arritmias. Claro, porque en vez de ser sincrónico, es asincrónico, ¿no, profe? Claro, empiezan a bombear locamente, ¿sí? Supónganse, hay 2 bombeos y de repente se detiene y empiezan 3 bombeos seguidos, se detiene y empieza 2 bombeos y empieza a funcionar desincronizadamente. Claro. El ritmo, digamos, lo normal tendría que ser drup bup, drup bup, drup bup, y si no hace drup drup bup 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 bup, ¿no? Sí, lo podemos detectar en la frecuencia, cuando estamos controlando la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver si mañana tenemos tiempo también, vamos a ver la auscultación cardíaca que yo les dije que íbamos a poder ver. Nosotros tenemos, en cuanto a la auscultación, vamos a auscultar válvulas, ¿sí? Sí. Las válvulas que son las tricúspides, pero existe en todo ser humano el tercer ruido que no se escucha. Solamente lo podemos escuchar cuando auscultamos al paciente en el lateral izquierdo, ¿sí? Solamente escuchamos como tercer ruido normal a los niños y a las embarazadas. Y a las embarazadas. Solamente a ellos lo podemos escuchar como ruido normal. Después a cualquier persona escuchamos 2 ruidos que están dados por las válvulas, ¿sí? Después eso lo vemos mañana. Y en la bibliografía decía también a los pacientes, no sé si la palabra no es caquéxicos, pero a los que son muy delgados también. Los pacientes caquéxicos. Sí. Sí, por una cuestión de que no hay adiposidad y el ruido se puede llegar a escuchar porque es una vibración que hace entre la apertura y el cierre de las válvulas, ¿sí?
Bueno, otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es valorar los sonidos respiratorios. Bajen un poquito, chicos, el volumen, algunos que hacen un acople. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos que cuando valorábamos los sonidos respiratorios habían ruidos específicos en los que nos decían a nosotros que había un ruido patológico, como por ejemplo los estertores o los broncos, los sibilancias, ¿sí? En algunos pacientes que están padeciendo insuficiencia cardíaca, ahora lo vamos a ver, distintas insuficiencias cardíacas, pero bueno, hay una en especial que tiene a la auscultación un ruido de estertores, ¿sí? Y eso también vamos a valorar nosotros como profesionales de la salud. Marta, el tuyo se recopla. Bueno, acá dice, evaluar los efectos secundarios del régimen medicamentoso. Esto que les digo a ustedes, que tienen que saber los efectos secundarios de cada una de las medicaciones que estamos administrando a los pacientes, porque de alguna manera nosotros vamos a detectar la presencia de un efecto secundario que esté padeciendo el paciente a causa de lo que le estamos administrando, ¿sí? Recuerden que lo que es el salbutamol, por ejemplo, produce en todos los pacientes un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos un paciente que está taquicárdico, podemos decir que estamos en presencia de uno de los efectos secundarios de la medicación, ¿sí? Lo mismo hablamos cuando decimos la morfina, cuando lo encontramos al paciente hipotensio. Podemos detectar alteraciones que tienen que ver con la presencia de efectos secundarios a través de la medicación. Por eso ponemos hincapié en cuanto a la valoración del paciente con el tema de las medicaciones en tratamiento. Bueno, acá dijimos que las primeras 24 horas son cruciales para el paciente, sobre todo las primeras 6 horas de iniciado los signos y síntomas, y el médico puede o no prescribir una dieta blanda o líquida, ¿sí? Eso lo va a determinar el profesional de salud y va a estar dado por la condición que tenga el paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente complicado que tiene el estado de conciencia nulo, en esos casos no vamos a tener que alimentar a ningún paciente porque seguramente no nos va a indicar ninguna de las ingestas para ese tipo de paciente. Seguramente va a haber un reposo en cama con este tipo de pacientes, sobre todo cuando hay una dificultad respiratoria. Los pacientes que ingresan con signos y síntomas de ser pacientes con insuficiencia cardíaca, nosotros automáticamente como profesionales sabemos que ese paciente no se puede levantar de la cama, no puede caminar, no puede deambular, no puede ir al baño, porque se nos va a caer y se nos va a desplomar y va a quedar muerto, como una muerte súbita. Eso ténganlo en cuenta, siempre vamos a tener el paciente en reposo hasta que empiece a revertir la situación de su insuficiencia cardíaca. Esto que les estoy diciendo yo es por la falta de oxigenación, ¿sí? Es tanto la falta de oxigenación que cualquier esfuerzo que haga el paciente es un gasto cardíaco que hace sumado al gasto cardíaco que está teniendo disminuido, y vamos a tener un cese de la oxigenación y un paro cardiorrespiratorio seguramente con ese paciente. Por eso el reposo en cama es importantísimo en este tipo de pacientes cuando están complicados con la insuficiencia cardíaca o en su defecto, en este caso,
el infarto agudo de miocardio. Bueno, ustedes saben que la posición de Foley es primordial en estos pacientes con dificultad respiratoria, ¿sí? Hacen a mejorar la expansión pulmonar, ¿sí? Ahora vamos específicamente a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad de bombear la sangre, ¿sí?, en una cantidad adecuada para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos. El corazón es el que bombea la sangre y el que distribuye la cantidad necesaria para todos los tejidos, ya sea riñón, pulmón, corazón, obviamente, cerebro, todos esos tejidos que va a alimentar el corazón, si hay una insuficiencia cardíaca, va a estar descompensado el paciente porque no va a poder mandar la demanda que necesita cada uno de los órganos vitales. Ahora, hay muchas insuficiencias, hay muchos tipos de insuficiencias cardíacas. En este caso yo voy a solamente hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Después tenemos otras que por ahí, cuando ustedes avancen en la carrera, van a poder encontrar otras diferencias, ¿sí? Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda. Está dada del lado izquierdo del corazón y le dicen la insuficiencia cardíaca aguda también, ¿sí? Es una alteración a nivel de la función de la contracción del ventrículo izquierdo. Hay un problema en la contracción del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto provoca una congestión pulmonar y edema, reducción del gasto cardíaco o de ambos, ¿sí? Ustedes saben lo que quiere decir edema, ¿no? Es una acumulación de líquido, ¿sí? Cuando hay una congestión pulmonar, seguramente hay un edema que va a estar dado por la acumulación de líquidos, porque esa acumulación de líquidos va a nivel pulmonar y no permite al paciente poder oxigenar bien. Se está llenando los alvéolos de líquido, ¿sí? ¿Se acuerdan que los alvéolos hacen la hematosis, la oxigenación, el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno, ¿sí? Y acá, en este tipo de insuficiencia cardíaca, el edema es característico de esta patología. Esta patología también comienza de forma brusca, ¿sí? Y los pacientes pueden experimentar edema agudo del pulmón por la cantidad de líquidos que produce la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y el bajo gasto cardíaco. ¿Saben lo que es el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan lo que es el gasto cardíaco? No se acuerdan. No es la energía que utiliza el corazón para bombear la sangre al organismo. ¿Se acuerda qué cantidad es? No. Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia todo el organismo, ¿sí? Y es aproximadamente en un minuto esa cantidad de sangre. Más o menos en un paciente o en una persona de 70 kilogramos de peso vamos a encontrarnos con un gasto cardíaco de 5 litros de sangre. Ese es el promedio y está dado por la cantidad de peso del paciente. Por minuto, ¿no? Por minuto, sí. Eso es 5 litros. 5 litros de sangre por minuto pasa por el corazón. Pasa por el corazón 5 litros. En total nosotros tenemos 5 litros, ¿eh? Sí. En total, 5 litros en todo el corazón, en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, sí. Corazón pulsa por minuto y hace que distribuya toda esa sangre a todo el organismo, ¿sí?
Por eso muchas veces cuando decimos el paciente está en hipovolemia, un paciente que es un gran quemado y está eliminando líquidos por todo su cuerpo, nosotros necesitamos reponer esa cantidad de líquidos porque el corazón funciona desgastando innecesariamente la energía porque no hay líquido, ¿sí? Por eso reponemos con solución fisiológica para hacer una compensación a nivel cardiológico. Obviamente nos va a faltar después glóbulos rojos, ¿no? Porque después va a haber una reposición de esa cantidad de derivados de la sangre, ¿no? Sí, pero para eso está la hematopoiesis, que es la creación de glóbulos rojos. Sí, pero tiene un periodo. Faltos Recuerden que la hematopoiesis también tiene un tiempo para poder producirse. Y en realidad nosotros necesitamos, cuando hay un sangrado progresivo, necesitamos la reposición ya. Claro. O sea, profe, se le puede infundir tanto sangre como solución. Brites. Sí, si hay una falta, póngale que haya una hemorragia, ¿no? Se le tiene que infundir una hemorragia y se le hidrata con solución y a la vez se le puede infundir sangre, o se espera primero que más o menos se compense el paciente con la hidratación y después se le infunde sangre. Primero le colocamos líquido. Bájeme volumen, por favor, porque no escucho y no. Primero le colocamos líquidos, en este caso solución fisiológica, ¿sí? Después va a haber, seguramente se va a compensar el paciente, pero en lo inmediato vamos a tener que, ese líquido que está perdiendo lo vamos a tener que reponer de esa forma. Después sí vamos a tener que solucionar el tema con transfusiones. Eso, que primero, en el caso de que se esté yendo la cantidad de líquido, a ver, la sangre, 5 litros y se está yendo 4, y bueno, no sé si me funciona a mí la cantidad de reposición de líquido. Claro, el paciente necesita la sangre. Sí, ya sé. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos. Bueno, puede haber un bajo gasto cardíaco, dijimos, incluso el shock cardiogénico. Este shock cardiogénico es una afección mortal, ¿sí? Pues el paciente se puede chocar y morir en el momento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, estos signos y síntomas que tenemos en la insuficiencia cardíaca? Hay una reducción de la perfusión periférica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que los pulsos periféricos están dados alrededor del cuerpo, ¿no? De la arteria. Las arterias que tenemos alrededor del cuerpo, tanto lo... Hay un acople, chicos. Hay un acople. Bueno, esos pulsos van a estar debilitados, ¿sí? Al estar los pulsos debilitados vamos a encontrar la piel pálida y fría y va a haber una cianosis periférica, ¿sí? Esta coloración que les dije yo va a estar alrededor de los miembros del paciente. También va a haber una acumulación de líquidos, ¿sí? Provoca eso el ventrículo derecho, y automáticamente con esta acumulación de líquidos vamos a estar afectando también la parte del lado derecho del corazón. Por eso, cuando no podemos controlar una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón, sigue progresando la enfermedad y
automáticamente también tenemos una insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Sí? Bueno, estas son un poco los signos y síntomas del paciente con la insuficiencia cardíaca izquierda. Disnea paroxística nocturna. Esta disnea paroxística nocturna va a estar dada por la posición ortopneica. El paciente va a necesitar o va a tener la necesidad de inclinarse, ¿sí?, hacia adelante para poder recibir una bocanada de aire, porque tiene una disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo está utilizando músculos accesorios ese paciente, quiere respirar. Hay una cianosis periférica, si ustedes observan los miembros inferiores del paciente, observan los dedos o la cianosis central que tiene en la boca el paciente, ¿sí?, está casi, diríamos, con una hipoxia severa, ¿sí? Hay una congestión pulmonar. Estos pacientes van a toser para poder eliminar el líquido, ¿sí?, que están acumulando, ¿sí? Va a haber una taquipnea, es una disminución de la frecuencia respiratoria, un aumento de la respiración, ¿no? Están distéicos, necesitan respirar rápidamente para poder recuperar ese oxígeno y por ende también va a haber una taquicardia. Ahora vamos a ver la diferencia en que hay entre la insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. Esta ya es más llamada crónica. Esperen un poquito. Quiero que vean algo después. Presentación. Ahí está. En la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí?, hay una incapacidad, una contracción ventricular del lado derecho. La causa más común, ¿se acuerdan que dijimos que si no se soluciona la insuficiencia cardíaca izquierda del corazón, esta acumulación de sangre va a estar dada por el ventrículo izquierdo y automáticamente va a pasar a la parte derecha del corazón, ¿sí? Esa es una de las causas, de las más comunes. Hay otras causas que hacen a la insuficiencia cardíaca del lado derecho, pero una de las más comunes es esto de la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ¿sí? La acumulación de sangre empuja dentro del ventrículo izquierdo y hace una acumulación automáticamente de sangre hacia el lado derecho del corazón. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta insuficiencia cardíaca? Hay debilidad, hay edema periférico o en el sacro, en la zona del sacro ustedes van a ver una acumulación de líquido. Es muy característico en estos pacientes porque al momento en que estamos haciendo la higiene o la rotación vamos a ver la acumulación de líquidos a nivel sacro. Hay una distensión yugular que ustedes la van a ver cuando el paciente esté sentado en decúbito dorsal y en posición de Fowler, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es una distensión o una ingurgitación yugular. Hay una hepatomegalia, que es el hígado agrandado, ¿sí? Va a haber ictericia, dolor hepático, ¿sí? Y a nivel de la presión venosa va a estar elevada.
Son pacientes que tienen una hipovolemia y presentan retención de agua y sodio. Ahora vamos a ver lo que es la valoración o el punto de ingurgitación a nivel yugular. Esto es un paciente que está en decúbito lateral, en decúbito dorsal y posición Fowler o semi-Fowler, mejor dicho, ¿no? La Fowler es a 45 grados y semi-Fowler es a 30. Este paciente lo vamos a poder distinguir la ingurgitación yugular a nivel del ángulo esternal. Este es el ángulo esternal, ¿sí? ¿Se entiende? Y en esta zona vamos a ver la ingurgitación del paciente. Recostado en esa posición, vamos a ver cómo esta vena yugular interna o externa comienza a ensancharse haciendo un esfuerzo para poder alimentar el cerebro, ¿sí? El corazón está tan debilitado que hace que pase la sangre con tanto esfuerzo que inflama de alguna manera la yugular. Esto es una fotografía, no siempre lo vamos a ver así, en este caso, ustedes lo pueden ver, ¿no? Sí, se ve re bien. Sí, profe. Listo. No pensé que se hinchaba tanto. Claro, es una exageración, no lo vamos a ver en ese tamaño aumentado. Esta paciente está sufriendo por alguna causa, está sufriendo una insuficiencia cardíaca, que hay que ver la causa o mejor dicho, hay que ver qué es lo que le estaba pasando a esta paciente, pero a grosso modo es esto lo que vamos a ver. No en ese tamaño aumentado, pero sí vamos a ver en esa posición a la paciente esa ingurgitación, ¿sí? La vena yugular, tanto interna o externa, la vamos a tener aumentada y la vamos a estar observando. Va a estar latiendo también, ¿sí? Eso es lo que vamos a observar y es muy característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá tenemos un ejemplo de los signos y síntomas, ¿sí? Acá hay ascitis, dice. La ascitis dijimos que es un edema, ¿sí? Una inflamación a nivel abdominal. Hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, ¿sí? Acá hay ingurgitación yugular. Esta paciente está casi semisentada, pero acá se nota muy bien la ingurgitación yugular, ¿sí? Y hay edemas en los miembros inferiores, sobre todo en los miembros inferiores, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la prueba de Fovea, ¿sí? O la prueba de Godet, vamos a comprimir estas zonas y vamos a ver que nos queda la impronta, ¿sí? La impronta es el... No retorno. ¿Eh? No retorno a la posición. No, en realidad vamos a ver, voy a dejar de compartir, esperen un minuto que salgo de acá y les muestro con el otro Power, que lo vamos a ver mañana, qué es lo que vamos a ver en el paciente con edema, ¿sí? Esto vamos a ver con el paciente con edema, esperen. No lo estoy compartiendo, ¿no? Los dejé sin compartir, me parece. Esperen, que ya los comparto, para que ustedes puedan entender qué es esto, el signo de Godet o el edema con fovea. Nosotros presionamos esa zona que vemos
del paciente, ¿sí? Y esto que nos está quedando acá es la impronta, ¿sí? Esto es la impronta del pulgar que está comprimiendo el profesional. Queda el huequito. Queda exactamente el huequito. Si queda este huequito, esto es significativo de un edema, es acumulación de líquido. Si ustedes comprimen sus miembros inferiores y no queda este huequito, quiere decir que no tienen acumulación de líquido, no están acumulando líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca derecha acumulan líquido y lo vamos a ver en este tipo de pacientes cuando hagamos la prueba de Godet. ¿Sí? Bueno, vamos a la valoración de la disnea. Estos pacientes, recuerden que la disnea es la complicación, o mejor dicho, estoy tan cansada que ya me... ¿Qué es la disnea, chicos? Dificultad para respirar. Dificultad para respirar, profe. Ahí está, gracias, porque se me había olvidado que era la disnea. Es una dificultad para respirar, ¿sí? La disnea en general es una dificultad para respirar, pero en los pacientes con insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a tener que valorar los distintos grados, ¿sí? A ver, tenemos un paciente de grado 1, que este paciente se encuentra con dificultad para respirar, pero solamente sin limitaciones de la actividad física, ¿sí? Las actividades cotidianas el paciente puede directamente realizarlos, ¿sí? y sentir poco esfuerzo expiratorio. El paciente dice, en el momento en que viene a la consulta, dice, yo realizo las actividades diarias de mi casa, pero en algún momento es como que me siento cansado, como que me falta un poco el aire, ¿sí? Eso es un grado 1, ¿sí? Las limitaciones leves, aparecen en las acciones también cotidianas, ¿sí? Empiezan a decir que también tienen limitaciones en cuanto a lavar la ropa. Está bien que no lavan con lavarropas, pero los pacientes o las mujeres sobre todo empiezan a tener limitaciones en cuanto a la actividad, ¿sí? Empiezan a buscar la manera de no hacer tanto esfuerzo, ¿sí? Después de grado 3, con actividad física menor, aparecen los síntomas en reposo, ¿sí? El paciente está en reposo, está acostado y siente necesidad de respirar, está teniendo dificultad. Estamos hablando de que en reposo ya tenemos palpitaciones, tenemos síntomas que no tenían antes los pacientes cuando estaban padeciendo recién la enfermedad, ¿sí? En este costado de la filmina les puse la clasificación funcional, que es muy parecido a la del grado 1, nada más que lo dice la Fundación de Cardiología, ¿sí? Esto es una clasificación en cuanto a la Fundación de Cardiología. Ahora vamos a hablar sobre la disnea, la dificultad en la insuficiencia cardíaca.
¿Qué es lo que nos produce la insuficiencia cardíaca o qué es lo que nos produce a nosotros la disnea? Es a causa de la congestión vascular pulmonar, ¿sí? ¿Recuerdan que dije que el pulmón se estaba llenando de líquido, ¿sí? Y una de las complicaciones que tenía ese llenado de líquido era la producción de la congestión pulmonar, ¿sí? Congestiona tanto el pulmón, los alvéolos se están llenando de líquido, no permite el intercambio gaseoso y automáticamente comienza a aparecer la dificultad a respirar. La ortopnea, que es ese estado en el que el paciente necesita de alguna manera incorporarse para poder respirar, ¿sí? La disnea paroxística es una disnea grave que solamente ocurre por la noche. ¿Por qué ocurre por la noche? Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando están caminando, la acumulación de líquido, ellos no se dan cuenta que están reteniendo líquido. Y el reposo durante la noche hacen que el líquido se reabsorba, los tejidos reabsorban ese líquido y automáticamente el líquido pasa a través del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Y eso es lo que le produce al paciente la disnea paroxística por la noche, en el reposo. Siempre aparece en el reposo. Durante el día no lo van a padecer, lo van a padecer en el momento en que estén descansando. Y el alarma cardíaca es esa disnea con sibilancias, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la sibilancia, la tos, los crepitantes, todo esto que podíamos encontrar en el paciente como ruidos o como sonidos anormales, tenía que ver con, de alguna manera, acumulación de líquidos, ¿sí? Y esto está dado por un edema pulmonar, ¿sí? Ya estamos próximos al edema pulmonar. Cuando escuchamos esos ruidos anormales, ya estamos diciendo que hay edema pulmonar. Acá les hice, más o menos les dejo la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿sí? Acá recuerden que es edema, no adema. Lo tendría que arreglar, pero no tuve tiempo. Acá estamos viendo lo que es un edema pulmonar, ¿sí? Edema pulmonar durante la insuficiencia cardíaca. El edema pulmonar o líquido en los alvéolos inhibe el intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares. Está causado por el incremento de las presiones ventriculares y auriculares izquierdas y provoca una excesiva acumulación de líquido seroso o sero sanguíneo en los espacios intersticiales y en los alvéolos pulmonares. Este líquido puede ser expulsado con la tos en forma de esputo espumoso o color rosado. Esto es un alvéolo limpio, ¿ven? Este alvéolo hace la hematosis y este alvéolo ya está lleno de agua y comienza a llenarse de líquido. Los síntomas del pulmón, del edema pulmonar, dificultad respiratoria, ansiedad, expectoran líquido espumoso o rosado. Estos son los signos y síntomas de un edema pulmonar, ya, ¿sí? La posición ortopneica, el paciente está taquipneico, las respiraciones son burbujeos, diaforesis, existen diaforesis y cianosis, ¿sí? Gasto cardíaco muy bajo. Los cuidados de enfermería
Electrocardiograma seguro, ¿sí? Auscultar los sonidos respiratorios. Administrar oxígeno por cánula nasal para aliviar la disnea. Administrar según la indicación médica diuréticos y vasodilatadores para reducir la precarga y la poscarga excesiva. ¿Saben cuál es el diurético de elección? La furosemida. La furosemida arrastra muy rápido los líquidos del cuerpo del paciente. ¿Sí? Y eso se puede aplicar en bolo, profe. Se puede aplicar en bolo en una primera instancia, pero seguramente si el paciente está casi, digamos, provocándole un edema pulmonar, seguro lo vamos a tener con una bomba y podemos llegar a tener 50 ampollas en 500 mililitros de solución fisiológica a pasar en una bomba de infusión continua, en 24 horas a 21 mililitros hora, para poder bajar toda la cantidad de líquido. Acuérdense de que la insuficiencia cardíaca, sobre todo la derecha, ¿sí?, hace que tengamos líquido en los pulmones. Va a ir en ese camino la insuficiencia cardíaca, va a ir al camino de llegar a una edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces automáticamente hay que desechar ese líquido del cuerpo del paciente. Si empeora el estado ventilatorio, las enfermeras deben prepararse para una intubación endotraqueal. ¿Se acuerdan la ventilación mecánica, lo que estuvimos viendo el otro día cuando preparábamos los elementos para poder intubar? Bueno, controlar el peso diario del paciente. ¿Por qué controlamos el peso diario del paciente? Porque de esta manera nosotros nos damos cuenta si el paciente está acumulando líquido en el cuerpo, ¿sí? A través del peso nos damos cuenta. Eso siempre y cuando podamos hacerlo, ¿no? Estos cuidados de enfermería tienen que ver con el paciente cuando nosotros valoramos y vemos que el paciente no se puede levantar o no puede de ninguna manera, está intubado, está sedado, este tipo de acciones obviamente la dejamos. Esta no corresponde al paciente que estamos trabajando, ¿sí? El reposo en cama con elevación en la cabecera, esto que ustedes saben. Las piernas pueden estar en una posición de declive. Esto de las piernas puede estar en una posición de declive, puede estar las piernas por debajo, ¿no? Que nada por la acumulación de líquido. Registrar los signos vitales del paciente cuando hace alguna actividad. Por ejemplo, si él ya está compensado y el paciente quiere ir al baño o se quiere sentar en una silla fuera de la cama, nosotros hacemos el control de signos vitales en reposo y cuando está en alguna actividad realizando el paciente, porque eso vemos la variación de signos vitales, ¿sí? Bueno, conocer las acciones secundarias de los efectos secundarios de la medicación, ofrecer cantidades pequeñas de alimentos siempre y cuando esté indicado, ¿sí? Eso recuérdenlo, nunca le damos de comer al paciente si vemos que está en una situación grave, una situación comprometedora en cuanto a la salud. Nosotros, hasta que no nos diga el médico puede tomar agua, puede comer, nosotros no ofrecemos absolutamente nada por una cuestión de que el paciente puede broncoaspirarse, ¿sí? Según la gravedad del caso puede llegar a broncoaspirarse. Y los cambios de posición, ¿sí? Para prevenir complicaciones. Acá tenemos un poco la farmacología que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Dijimos los antiplaquetarios, como por ejemplo la aspirina, ¿sí? El ácido acetilsalicílico es uno de los antiplaquetarios que nosotros utilizamos frecuentemente con los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los anticoagulantes, utilizamos mucho los de bajo peso molecular, ¿sí? Las precargadas. Dobutamina, que es un vasodilatador, se utiliza en los pacientes para
la hipotensión, la dopamina, ¿sí? Que provoca en distintas dosis distintas acciones. La nitroglicerina, el NTG, la adrenalina también es uno de los inotrópicos que utilizamos para la contractibilidad del músculo cardíaco. Y si no tienen ninguna duda, nos vamos a dormir, chicos. ¿Qué les parece? La neta cansada. Nada, profe. No, lo último creo que Muy bueno. volver a preguntar. Perdone. Yo Pásense a comer. No, Pero estuvo bueno. Profe, Brito, tengo una duda, profe. Sí, Brito. 32, el frémito, Sí. que dice cardíaco, soplo. Ay, no la escuché, se cortó. El El frémito. frémito. La pregunta 32 del material de ayer, el frémito, ¿es solo Sí. por soplo cardíaco Es solo un soplo cardíaco. o puede ser no, profe. es solo por No, profe. respiratorio también? No. El frémito es la vibración que uno ausculta a nivel pulmonar y se puede auscultar también a nivel cardíaco, pero no es, no sé lo que me preguntó usted. ¿El frémito qué? Acá, en la pregunta 32 del material de ayer, el frémito, dice, ¿es solo por soplo cardíaco? No, entonces, es No. a nivel pulmonar. Ujú. El frémito se escucha a nivel pulmonar. Cuando uno dice 33, le pide decir al paciente 33, el frémito se escucha ahí. Cuando es claro, es porque es patológico. Ok. Listo, profe, eso nada más. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Profe, Sí, muchas profe. gracias. Muy buena noche. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta mañana. No sé cómo salir, pero bueno, vayan a dormir. ¿Cuánto se pasó? 45.